creo que es bastante, ya te digo, vamos, que me parece bastante interesante. El día 9 lo que es el tema de la, pues de todo esto. Sí, estoy impresionado de los procedimientos relacionados con la libertad religiosa. Y está sí, y está también el tema de las ideas. ¿Cuál? El tema de las ideas religiosas también. Sí, también lo tocas. En el de la libertad de educación y todo eso lo tocas también. En el tema día 9. En el día 9, sí, porque tenemos el día de la educación. No sé aquí. Sí, Así que es. sí, ya tengo yo los enemigos del Tribunal Supremo ganados, no pues, los recorridos, sino que yo los tengo a Tribunal Supremo ganados. La verdad es que a mí me parece una asignatura interesante. Sí. Exactamente, sí. Bueno, ya veremos. Hola. Vamos a hacer un texto. Bueno, pero que no sé, yo creo que como todo, cada uno puede tener sus propias ideas o manifestarlas de una manera, pero siempre que exista una tolerancia total y absoluta con todo, pues creo que no habría ningún problema. De cristianos, de musulmanes. Si es que creo que la religión no es algo que debería impedir a que la gente tolere. Yo creo que no hay ningún problema en ello. La originalidad de María no es motivo para que la gente se odie. Pues no es ninguna, no, porque es verdad. Ni la Trinidad tampoco, ¿no? Creo que todas las guerras se fomentan por petróleo, claro. Por demasiadas ideas raras, ¿vale? Entonces, si dejemos de tener todas estas ideas raras y seamos tolerantes y pensemos que la gente puede pensar distinto a nosotros, pues creo que no habría ningún problema de guerras. Pero bueno, ya se mataron musulmanes y católicos, es que ortodoxos. Eso pasa en muchos sitios. Y en realidad la gente no se dio a todo empezó. Pues por cualquier chorrada, o sea, porque todo empieza por cualquier. Claro. Interés económico. Y lo de Libia lo conocí muy bien. Y al final lo conocí muy bien Libia, no lo que sale en la televisión. Yo conocí muy bien Libia. Y no tiene que ir Siria también. Y en realidad son intereses. Claro, que se incluyen en los derechos humanos y en la religión. Ya. Pues eso. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Vale, bueno, nada, hola. Vale, ahora. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Perdonadme, que se ha metido otro señor que se quería colar de oyente. Y digo, bueno, pues quédate. Pero bueno, vamos a continuar. Claro, ya he dicho que le invitamos, no hay ningún problema. Me ha dicho que el día 9 viene porque le interesa el tema de la libertad de enseñanza y educación, que seguramente lo tratemos en el próximo día, porque hoy vamos a tratar de terminar con el tema creo que era el tema 5, y luego veremos la objeción de conciencia, sí, el 5. La objeción de conciencia y el 7, que es la libertad ideológica, religiosa y de culta, el derecho a decidir sobre la propia salud y todo esto, ¿vale? Bueno, que creo que sí que nos dará tiempo, ¿de acuerdo? ¿Habéis encontrado algún problema a la hora de estudiar esto? ¿Alguna duda o algo que os haya surgido? ¿Algo que queráis que comentemos antes de empezar? ¿O esto? ¿No? Venga. Hombre, creo que es bastante, no sé, no me parece muy difícil. No, más lenta que yo, pero porque yo te lo cuento muy deprisa. Pero porque ¿esta asignatura preferida? Pues me alegra mucho, de verdad, en serio, de verdad. Pues, a ver, yo quiero que nos dé tiempo a verla, creo que nos va a dar tiempo a verla, a repasarla, y yo lo que suelo hacer es, cuando hemos terminado el temario, hacer una especie de examen. Aunque no estéis, bueno, lo hacemos en presencial como si estuvierais, o sea, en online como si estuvierais en presencial. Os pongo las preguntas, contamos el tiempo y claro, como no me lo podéis dar en mano porque no estáis aquí, pero me lo mandáis al correo electrónico y yo lo corrijo. No es, sí, más o menos, como en procesal, efectivamente. No es ninguna prueba que vaya a puntuar, sino para mí, ¿vale? Para ver, pues, cómo os expresáis, si habéis entendido realmente de qué va esto, porque las preguntas que suelen poner en eclesiástico muchas veces también interrelacionan conceptos, ¿vale? O también os piden que diferenciéis entre una cosa y otra,
o qué diferencias existían entre, pues yo qué sé, entre el hierocratismo y, pues yo qué sé, y la Iglesia luterana, ¿vale? Por decir una cosa. Pues cuestiones de... Son preguntas, sí, intervienen varios temas y hay que razonarlas. Por eso, entonces, bueno, una vez que terminemos el temario, que yo creo que nos dará tiempo a verlo, pues en pocas semanas más, ¿vale? Más o menos verlo, lo que es los apuntes que yo más o menos tengo aquí, pues creo que lo podremos ver. Entonces, si os parece, ¿vale? Haríamos una prueba y luego volveríamos a dar otro repaso generalizado a toda la asignatura, que creo que también nos vuelve a dar tiempo, ¿vale? Bueno, pues venga, sin más, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Nos habíamos quedado con lo que era el tema de la doctrina del Tribunal Constitucional. Pues a pesar de que la Constitución no emplea la expresión laicidad, sin embargo, lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo utiliza y además incluso construye el concepto constitucional de laicidad. Hay numerosas sentencias del Tribunal Constitucional que así lo establecen. De hecho, os vienen varias aquí, ¿vale? Os viene, por ejemplo, datan del 81 los términos aconfesionales o no confesionalidad, en algunas sentencias como es la 181, la 581, ¿vale? Es verdad que no voy a leer pues, estas sentencias porque no viene al caso poneros a leer el texto, pero sí que os recomiendo que como mera curiosidad, ¿vale? Y si os interesa y si tenéis tiempo, ¿vale? Que también me imagino que habrá más asignaturas, pero bueno, como mera curiosidad para que veáis cómo el Tribunal Constitucional define ya lo que es el tema de laicidad, ¿vale? Bueno, pues es a partir de la sentencia 46 del 2001, del 15 de febrero, cuando realmente queda fijado el concepto constitucional de laicidad. A partir de aquí, pues aparecen los, digamos, componentes. Se garantiza la independencia mutua entre el Estado y las confesiones religiosas, ¿vale? Y además la neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso. Hay una imparcialidad de los poderes públicos. El Estado se identifica con un conjunto de valores que son la justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político, que de hecho viene reconocido igualmente en nuestra Constitución. En cuanto a la laicidad positiva, bueno, este término se introduce también por el Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional acoge la doble libertad interna y externa del derecho de libertad religiosa. La protección externa se ampara en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Los poderes públicos tienen que disponer de todo lo necesario para garantizar la posibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales en las mejores condiciones. Al formular esta doctrina, el Tribunal Constitucional está incorporando a la laicidad el elemento de la cooperación, ¿vale? A través de los cauces de la laicidad positiva, pues se combinan los tres elementos de neutralidad, separación y cooperación. ¿En qué consiste el principio de cooperación? Bueno, pues la Constitución española introduce en su artículo 16.3 una serie de matices. Un mandato a los poderes públicos, una regla de cooperación con las confesiones religiosas y una mención especial a la Iglesia tradicionalmente ligada al Estado. La cooperación no puede confundirse con lo que es un pacto confesional, ¿vale? El Estado puede hacer pues, acuerdos o pactos con distintas confesiones religiosas. Hay que diferenciar, ¿vale? Acuerdos es con la Iglesia Católica siempre y pactos con lo que es el resto de confesiones. Os puede caer también alguna que diferenciéis, ¿vale? Por eso hay que matizar. Los acuerdos siempre son con la Iglesia Católica, los pactos con el resto de las religiones, ¿de acuerdo? Luego, por los procedimientos que fueren, los poderes públicos están obligados a cooperar con las confesiones de acuerdo con las previsiones constitucionales. Es decir, libertad ideológica y de culto, igualdad, son principios constitucionales que tienen que ser respetados siempre y en todo momento. ¿De acuerdo? Bueno, comenzaríamos con lo que es la objeción de conciencia. ¿Alguna duda del tema este? ¿De algún problema que os haya surgido y que no veamos? ¿No? ¿Seguimos? Pues seguimos para adelante. Vamos a hablar hoy de la objeción de conciencia. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 48, en su artículo 18, ya declaraba la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se plasma en lo que es nuestra Constitución, los artículos 10 y 16,
con la garantía de libertad ideológica, religiosa y de culto. Importante también, ya sé que no, que no es esto, pero hay artículos de la Constitución que se repiten con muchísima frecuencia, como son el 10 y el 16, ¿vale? Entonces, importante que toméis nota también de ello, ¿vale? Bueno, tenemos que distinguir entre lo que es la libertad de conciencia y la objeción de conciencia. La libertad de conciencia es un derecho fundamental de la persona humana, ¿de acuerdo? Derecho fundamental. Sin embargo, la objeción de conciencia pues es la situación de conflicto que existe entre el derecho y su límite. Dentro de la objeción de conciencia, en los actuales ordenamientos jurídicos de todo el mundo pues existen tres modelos. Los estados que rechazan todo tipo de objeción de conciencia, los que no la incluyen en su legislación, pero tampoco la prohíben, y los que de algún modo pues, le dan cabida en su normativa. Los primeros son dictaduras que niegan pues, el derecho fundamental de libertad de conciencia. Los segundos, los terceros, se encuentran pues, ante un dilema que dejan a la interpretación de las leyes administrativas o a la interpretación judicial. ¿Cómo es la tutela del derecho a la objeción de conciencia? Pues es a los jueces a los que corresponde poner los límites de la objeción. El legislador pone límites solo sobre el servicio militar, el aborto o determinados tratamientos mediante leyes y reglamentos. La Constitución contempla solo la objeción de conciencia al servicio militar en el artículo 30.2. Desde el 2001, pues sabéis que el servicio militar en España no es obligatorio, por lo cual pues este tipo de objeción ha quedado totalmente sin sentido, o sea, ha quedado obsoleta. El Tribunal Constitucional ha optado por prohibir toda objeción no expresamente contenida en las leyes, atribuyendo al Estado la capacidad de decir al ciudadano a lo que puede objetar. Son los jueces los que, repito, tienen que reconocer y analizar los casos en los que procede esa objeción. Vamos a ver la objeción de conciencia ante el derecho español. Bueno, la del servicio militar, pues es la única que es reconocida en la Constitución de modo expreso en el artículo 30.1 y 2 de la Constitución. La objeción de conciencia no constituye un derecho fundamental, sino un derecho constitucional autónomo. No obstante, pues repito, desde el 2001, que ya no existe el servicio militar, pues es que no procede decir más, ¿vale? Ha quedado totalmente obsoleto. ¿Qué decir sobre la objeción de conciencia al aborto? Bueno, sujeto. El objetor al aborto es el personal sanitario, ¿vale? La señora quiere abortar dentro de lo que es la legalidad, ¿de acuerdo? Y el médico se niega. Sin embargo, hay parte de la doctrina que mantiene que el sujeto es la mujer, en base a una objeción de la mujer a la norma constitucional que impone el derecho a la vida. Pero lo cierto es que solo podría considerarse objetora en el caso de un aborto que fuera ilegal, pero ello estaría totalmente prohibido, por lo que es una mera especulación. La objeción de conciencia al aborto consiste en la negativa a ejecutar prácticas abortivas o a cooperar directa o indirectamente en su realización. También se habla de objeción de los farmacéuticos que se niegan a dar pues, cualquier tipo de medicamento abortivo. En la Ley Orgánica 2/10 aparece expresamente mencionada esta objeción. El personal sanitario que se niega a practicar el aborto se basa expresamente en lo que es el derecho a la vida reconocido en el artículo 15 de la Constitución española. Imagino que pues habréis visto, porque ha sido bastante frecuente y además hay asociaciones en contra de todo el tema este de la modificación que hubo del aborto y incluso el personal sanitario, pues hay parte del personal sanitario que no está de acuerdo porque defienden el derecho a la vida y entienden que, aunque no se hayan cumplido los plazos, pues ellos consideran que desde la propia fecundación ya tienen vida, pues ese personal sanitario puede objetar perfectamente a llevar a cabo un aborto, ¿vale? Estaría en su derecho a basarse en esa protección a la vida, ¿de acuerdo? Luego lo que es la objeción de conciencia fiscal. Se encuentra en relación con la objeción a la mili y al aborto y rechaza el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el porcentaje correspondiente a los gastos militares o a las subvenciones al aborto efectuadas con cargo al erario público. No existe una regulación prácticamente y no se da prácticamente en España tampoco. Hay objeciones de conciencia en el ámbito sanitario. Vamos a ver, en cuanto a los tratamientos médicos. Voy a verlo cómo sigue porque no sé si sigue con alguna cuestión
nueva, no, sigue lo mismo, no ha modificado nada, no, es igual. Bueno, los tratamientos médicos. Bueno, se trata de determinadas confesiones que se niegan, por ejemplo, a las transfusiones de sangre. No sé si recordaréis, pues un menor que necesitaba una transfusión, pero pertenecía al tema de los testigos de Jehová. Y sabéis, bueno, pues que los testigos de Jehová, el tema de las transfusiones, según ellos, la Biblia prohíbe absolutamente esas transfusiones y en consecuencia pues no pueden afectar la salud y evitar la muerte mediante un procedimiento que está rechazado por la divinidad, ¿vale? Son creencias y bueno, tan respetables como el que no crea en esas situaciones, ¿vale? Pero en este caso juegan 4 voluntades, la del enfermo, la del menor o el incapaz que esté sometido a tutela o a curatela y la del médico que quiera salvar la vida y por último la del juez que es al que le toca decidir. Se ha dado sobre todo por el tema de lo que os comento de las transfusiones en España. El tema ha sido afrontado por la jurisprudencia. La tendencia inicial por parte del Supremo fue la de proteger la vida. Posteriormente se ha ido modificando, buscando pues, el necesario equilibrio entre la vida y la libertad ideológica que permita identificar qué es lo que debe prevalecer, ¿vale? En función de las situaciones. Hombre, en el tema este que os comento del menor, que para poder sobrevivir necesitaba la transfusión, el tribunal determinó que, bueno, por encima de cualquier tipo de creencia o de religión estaba la vida y que ese menor, pues por mucho que los padres pertenecieran a la Iglesia de Jehová, pues que era necesario salvarle la vida. No estamos hablando, pues no sé, de una persona que tenga 100 años y que dices, oye, pues ya con 100 años a lo mejor que también tiene derecho a la vida, pero quiero decir que, hombre, estamos hablando de un menor que tenía, creo que eran 13 o 14 años. Creo que hay que tener un poco de consciencia, si no conciencia, para pensar que el menor tiene derecho también a seguir viviendo y que no tiene opinión, ¿vale? En cuanto al consentimiento informado, bueno, es la afirmación que ha de pronunciar el paciente previa información del médico sobre su estado para que sea legítima la aplicación de un tratamiento médico, así como pues, su sustitución por otro e incluso la omisión de una terapia. La Ley 41/2002, que es la reguladora de la autonomía del paciente, determina la necesidad del consentimiento informado. Regula su contenido y sus excepciones. En el artículo 9.2 se establece que podrá llevar a cabo tratamientos médicos sin consentimiento del paciente en 2 supuestos. En el riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley y en riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir la autorización, ¿vale? Solo en esas 2 situaciones, ¿vale? No hay ninguna otra. Luego tenemos también las instrucciones previas o los testamentos vitales, que consisten en los consentimientos informados con anticipación a sus posibles enfermedades y en las que expresen su voluntad e instrucciones al médico sobre ellas, ¿vale? Pues alguien, imaginaos que no quiere vivir y que dice que, vemos que pues le dicen que tiene una enfermedad terminal, pero que, bueno, pues que él no quiere que se le ponga ningún tratamiento y da instrucciones expresas en ese testamento vital diciendo que para ese caso pues que no quiere que le ponga ningún tipo de tratamiento que vaya a mejorar o que le prolongue la agonía en este caso, ¿vale? Porque sabe que no va a haber ningún resultado más, ¿vale? En eso consiste. Luego tenemos la reproducción asistida. Bien, pues la reproducción asistida, la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida, se han presentado multitud de objeciones del personal sanitario sobre inseminación artificial, la fecundación in vitro, las transferencias intraembóricas y pues, vuelvo a repetir que en este caso el sujeto sigue siendo el personal médico, ¿vale? Que, pues, por cuestiones, no sé, no entiendan pues este tipo de reproducción, se nieguen a llevarlo a cabo, ¿vale? Y luego tenemos la eutanasia. Bueno, la eutanasia es la opción voluntaria por la muerte en caso de enfermedad grave, sufrimiento difícil de soportar o prolongación artificial de la vida. Se trata, bueno, pues de un delito, ¿vale? Y se oponen a ella todas las confesiones religiosas. Se encuentra tipificado en el artículo 143, si no me equivoco,
Código Penal. Y bueno, sabéis que ha habido distintas modificaciones, ¿vale? Y establece diferentes penas para quien induzca a otro al suicidio o coopere en la realización de este, penas que aumentan en grado si de tal cooperación se sigue efectivamente la muerte y que en cambio no son de menor gravedad, referidas al que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de este en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, ¿vale? Esta es la modificación que ha sufrido el Código Penal en el artículo 143, ¿vale? Sabéis que ha habido mucho follón, digamos, en cuanto al tema de la eutanasia. El poder decidir, creo que hubo también un tema de un señor que cooperó, igual que la película esta de Bardem, de Adentro. Hubo también un señor que, que ayudó a su señora a morir porque pues, llevaba, yo no sé, infinidad de años sin poder hacer nada y su señora supuestamente se lo reclamaba, ¿vale? Estuvo investigado, incluso imputado por el tema de la eutanasia y luego creo que al final pues le absolvieron por la reforma esta que hubo del Código Penal, ¿vale? Bueno, en cuanto a la objeción de conciencia farmacéutica, bueno, pues se prevé expresamente en el Código de Ética Farmacéutica y Deontología del 2001, y el caso más frecuente es el de pues, negarse a la venta de píldoras abortivas. En 2015 llegó por primera vez al Tribunal Constitucional por la negativa de un farmacéutico a la venta de preservativos y de píldoras del día después. El tribunal reconoció el derecho de objeción a la segunda en cuanto a la píldora del día después, pero no a la primera, ¿vale? Lo que era la venta de preservativos, que es algo, no sé, incluso admitido por la propia Iglesia, ¿vale? En cuanto a la objeción de conciencia en el ámbito de las relaciones laborales, bueno, se presenta sobre todo en la colisión entre los principios religiosos o morales del trabajador y su obligación de desarrollar una determinada actividad. Hay temas de descanso en días establecidos por las religiones respectivas. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor del empresario en cuanto al descanso semanal. En los acuerdos del 92, en su artículo 12, se señala que se podrá fijar pues, un día de descanso laboral distinto al domingo previo acuerdo de las partes. Sobre todo es por el tema del Ramadán y, ¿sabéis? Todo el tema de los musulmanes que trabajan en empresas españolas y claro, pues dependiendo de cómo caiga el tema del Ramadán, pues puede llevarse a cabo o no. Entonces hay que hacer una especie de conciliación con el tema de las empresas. Vamos a ver la objeción de conciencia en el ámbito educativo. Viene por la antigua obligación de dar las clases de religión. Bueno, en 2006 se estableció la asignatura de educación para la ciudadanía, en el que hubo pues, mucho conflicto en orden a la formación moral. Esto ha quedado obsoleto desde el 2012 con la supresión de esa asignatura. Ahora ya, si vas a un colegio religioso, pues ya sabes que tienes religión, porque tú has elegido ir a ese colegio, y si asistes a un colegio público, pues tienes distintas optativas, ¿vale? Si hay alguien que quiera dar religión o cualquier otro tipo de religión, pues también se tiene que tener en consideración y que tener el correspondiente maestro para que pueda dar esa asignatura, ¿vale? Otras formas de objeción de conciencia. Bueno, pues tenéis también la de formar parte del jurado, ¿vale? La Ley Orgánica del Poder Judicial no contempla la objeción para ser jurado, ¿vale? Pero bueno, se puede objetar. También la objeción al juramento, que igualmente ya está superada porque se puede jurar o prometer. Agus lo conoce porque trabaja en justicia y sabe cómo es esto, pero pues, antiguamente cuando pasabas a interrogar al actor o al demandado o incluso a los testigos, hacían el juramento, ¿vale? O incluso para aceptar un cargo tenía que ser un juramento. Bueno, pues esto ya ha quedado superado y ya puedes optar por el juramento. Cuando se jura efectivamente, ¿vale? Se distingue entre lo que es el juramento o la promesa. Sin embargo, antiguamente era el juramento obligatorio, ¿de acuerdo? Pues ahora ya está desaparecido y ya es juramento o promesa. Luego,
En cuanto a la objeción de matrimonios de personas del mismo sexo, solamente lo pueden hacer los funcionarios que se opongan a celebrarlo, ¿vale? No se prevé esta objeción. También objeciona la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos, por ejemplo, el uso del velo o la presencia del crucifijo. Pues repito, si estás en un colegio público, pues hombre, el crucifijo no tiene mucho sentido porque estás en un estado laico, entonces no tiene mucha razón de ser, pero sin embargo si tú optas porque tus hijos o tu familiar o quien quieras acuda a un colegio religioso, evidentemente pues es que va a haber símbolos religiosos, existirá un crucifijo o la imagen de una virgen o cualquier símbolo que define a lo que es la ideología de ese propio colegio. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos acabado con el 6, ¿vale? ¿Alguna duda en este? Pasamos al 7. ¿Tenéis una duda en esto? ¿Algo que no os haya quedado claro? ¿Algo que queráis que comentemos? Vamos. Vale, bueno, vamos al tema del derecho. Muy bien, el derecho a lo que es decir sobre la propia salud como manifestación de lo que es la libertad. Bueno, desde los orígenes del liberalismo, la salud era algo individual que debía ser asegurado por el propio paciente. Bueno, los servicios de salud individual eran prestados por entidades la mayoría de beneficencia, a las que acudían los que se llamaban sin recursos, ¿vale? O que no eran aptos para el trabajo y se les procuraba un mínimo de salud. Los servicios sanitarios de la República en el franquismo se basaron en el modelo asistencial liberal y perseguían asegurar la salud de los sin recursos. El derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos se recoge por primera vez en la Constitución del 78 en el artículo 43. Una de las manifestaciones de este derecho es el poder elegir el tratamiento que considere mejor para él. Este derecho queda limitado por aquellas medidas que sean necesarias para asegurar la vida, la integridad física y moral. El personal sanitario, la administración, lo que está es obligado a informar al paciente sobre los tratamientos y las consecuencias que ello pueda tener. ¿Vale? Vamos a ver lo que es el tema del derecho a decidir sobre la propia salud a lo largo del devenir vital. Bueno, el derecho a decidir o el derecho a la autonomía del paciente fue reconocido por primera vez en España en la Carta de Derechos y Deberes del Paciente del 84. En su artículo 12 se viene a reconocer al paciente toda esta serie de derechos. La regulación de las manifestaciones anteriores es muy similar a las recogidas en la Ley General de Sanidad 14/86, que después se reformó en la Ley 41/2002 y viene a comprender el derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y el derecho a negarse al tratamiento que puede llevarse a cabo mediante el documento de lo que son las instrucciones previas. El derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles, bueno, pues la elección entre las opciones clínicas libremente, la autonomía del paciente y la licitud del tratamiento. Tiene que haber una plena libertad de elección. La opción clínica debe ser comunicada por el paciente por escrito siempre que sea mayor de 18 años. Los incapaces, los que tienen la capacidad sometida a tutela o curatela o algún tipo de curador o de persona responsable, lo harán a través de su representante legal o si no lo tuvieran, pues por el familiar más próximo o en virtud de las circunstancias del caso por el personal sanitario. En el caso de los menores de 12 años lo harán sus padres o tutores. Los comprendidos entre 12 y 16 pueden o no elegir en función de lo que es su capacidad intelectual y emocional. El Tribunal Constitucional ha entendido que si se trata de menores suficientemente capaces, pues hay que respetar su derecho de autodeterminación. La libertad de elección no es un derecho absoluto y se encuentra limitado pues, por el respeto a los derechos y a las libertades de los demás. Existe también el derecho a negarse al tratamiento. Es la segunda manifestación del derecho a decidir sobre la propia salud. La negativa del paciente, intervención del juez en caso de situación grave. ¿Qué es el documento de instrucciones previas? Bueno, pues se recoge en el artículo 11.1 de la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente y que yo os voy a pasar a leer. En él se establece
que es el documento en el que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. ¿De acuerdo? Pues si hay algún tema de donación de órganos o cualquier cosa. Se equipara a los de más de 16 años y a los menores emancipados como mayores de edad, y la admisión de este documento en estos casos dependerá de la regulación en la respectiva comunidad autónoma. El contenido del documento puede ser pues, el destino de su cuerpo o de los órganos. Imaginaos que decide pues, no sé, donar los ojos o el corazón o los riñones, pulmones, ¿vale? Y el tratamiento. Todo puede ir en positivo para que actúen los sanitarios o en negativo para que se abstengan de hacerlo, tanto de una forma como de otra. Por supuesto, no serán aplicadas las instrucciones que vayan contra la ley y contra el ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Tenemos también el derecho a decidir sobre la propia salud sexual y reproductiva. Comprende la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear tanto de forma natural como con la reproducción asistida, ¿vale? Vamos a ver la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, pues no se trata de un derecho absoluto, sino que está limitado al respeto de los derechos humanos y a las libertades públicas. Los no nacidos, según el Tribunal Constitucional, no pueden considerarse como titulares del derecho fundamental a la vida. La Ley 2/10 de salud sexual, en su artículo 14, ya venía a establecer, pues os lo leo, venía a hablar de la salud sexual y la reproducción y la interrupción voluntaria del embarazo concernientes a ello. Este modelo lo seguían igualmente pues, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, pues, en fin, distintas estas. Bueno, tenemos que para poder optar en todas estas cuestiones, ¿vale? Establece que la gestante solo podrá ejercer con plenitud su derecho a decidir sobre su propia maternidad en las circunstancias siguientes. Y esto sí es importante y hay que saberlo y incluso memorizarlo, ¿vale? Primero, que no superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de urgencia por médico vital, para la gestante podrá prescindirse del dictamen. B. Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. Y por último, C. Cuando se detecten anomalías incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista distinto del que practique la intervención o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento de diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. ¿Vale? Tan solo y exclusivamente en estas situaciones es cuando se puede producir la interrupción del embarazo. ¿Vale? Vamos a ver las técnicas de reproducción asistida. Bueno, son los conjuntos biomédicos que conducen a facilitar o a sustituir las primeras fases de la procreación. Tenemos la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la clonación, ¿vale? Bueno, pues habréis oído hablar de ella. Los dos primeros ayudan a lo que es la procreación y la clonación pues ayudaría a curar enfermedades, pero hay que tener bastante cuidado con esto, ¿vale? Se encuentra regulado en la Ley 14/2006 de técnicas de reproducción asistida y en España está prohibida la clonación para reproducción e incluso está tipificada como un delito. A ver, una cosa es que podamos clonar órganos, pero si seguimos con esto, terminaremos clonando personas. O sea, será un poco, no sé, como la película de Blade Runner o una de estas en la que de pronto nos encontramos con alguien que es igual a nosotros porque lo han clonado. Entonces hay que tener un poco de atención, que parece un poco surrealista, pero bueno, ya esta película nos adelantaba todo esto que podría pasar, ¿vale?
Bueno, en el artículo 6.1 se reconoce el derecho a procrear de manera artificial a las mujeres mayores de 18 años con plena capacidad de obrar, con independencia de su estado civil y orientación sexual. Se requiere una prestación de reconocimiento por escrito, que el tratamiento tenga posibilidad de éxito y que no exista riesgo, ¿vale? Se reconoce el derecho a la inscripción registral del matrimonio y a los mismos derechos que el hijo nacido de forma natural. O sea, el hecho de que nazca por una reproducción asistida no tiene nada que ver para que se inscriba como un hijo nacido de forma totalmente natural. ¿Vale? Se reconoce igualmente el derecho al acceso gratuito de estas técnicas para casos de situación económica pues, que sea precaria. Ahora vamos a ver lo que es el derecho a decidir sobre la propia salud al final de la vida, lo que es la cuestión de de la famosa eutanasia. ¿Vale? Vamos a hablar de lo que es la eutanasia directa, que es facilitar la muerte para evitar sufrimiento grave que adolece el paciente con una enfermedad grave. Puede ser activa, provocando directamente la muerte, o pasiva, pues no dar los tratamientos. Y también tenemos la eutanasia indirecta. Por ejemplo, pues una sobredosis suministrada de morfina a pacientes que estén en situación terminal. El suicidio asistido, el homicidio consentido, pues por ejemplo, dar dosis letales de medicamentos a un paciente incapaz. En el derecho español, pues, como hemos hablado antes, el artículo 143 establece pues esas diferencias en función de la situación en que se cuente, pero continúa siendo una especie de delito. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de lo que es la incidencia de la investigación científica con en lo que es el tema de la famosa nanopartículas, ¿de acuerdo? Bueno, solo pueden llevarse a cabo sobre preembriones, esto es, embriones in vitro y con fines de investigación. ¿En qué consiste el tema de la nanomedicina y el derecho a decidir? Bueno, consiste en la monitorización, reparación, la construcción y el control de sistemas biológicos humanos a nivel molecular utilizando las nanopartículas creadas por ingeniería molecular. La verdad es que no se investiga mucho y es una pena, de verdad, porque creo que salvaríamos muchas vidas si realmente se investigara más con este tipo de técnicas. ¿Vale? Vamos al diagnóstico. Bueno, a través de imágenes con biosensores está siendo muy eficaz para la detección precoz de distintas enfermedades. La nanoterapia son tratamientos con nanopartículas que atacan directamente las células malas. Se está comenzando a crear los nanobots con forma de virus para su empleo con fines terapéuticos. La nanoterapia, por ejemplo, los tumores cerebrales, empezaron con hacer un estudio. Y bueno, pues por el tema de los recortes económicos y de que debe ser que para la investigación nunca hay dinero, lo hay para millones de gilipolleces, hablando en plata, pero sin embargo para investigar pues debe ser que, no sé, que no hay dinero. Pero en los tumores cerebrales habían empezado con un tema con nanopartículas. En lugar de todo el tema de la quimioterapia, que lo que hace es quemar todos los órganos que hay alrededor. O sea, la mayoría de los pacientes con tema de tumores no fallecen por ese tumor, sino por los efectos negativos de lo que es la quimio, toda la verdadera mierda, hablando en plata, que te meten, ¿vale? Eso es una verdadera barbaridad. Sin embargo, con las nanopartículas pues iban directamente a lo que era el tema del tumor, ¿vale? Y no afectaban a ningún órgano que estaba alrededor. Pero bueno, repito, como en este país para investigación debe ser que no hay, pues se ha quedado ahí y bueno, imagino que en algún momento alguien lo retomará o se hará más. Y en cuanto a la nanogenética, es una combinación de ingeniería genética con nanotecnología para la alteración del ADN humano. Son partículas nanomotoras para a través del cerebro humano mandar órdenes al sistema locomotor del cuerpo humano. También sería interesante porque bueno, todo este tipo de nanopartículas, repito, que no afectan a los órganos que están al lado de donde esté la enfermedad.
pero no sé, pues a lo mejor en un futuro lo conocemos si hay interés en que la vida humana continúe y que, bueno, pues que la gente viva con verdadera salud, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el 7. Vamos al 8, ¿vale? Si voy muy deprisa, no os enteréis, pues oye, decidme que vaya más despacio, ¿eh? Que es que yo hablo muy deprisa, pero bueno, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar con lo que es, vamos a hablar con el 8, que es la libertad de expresión. Venga, pues perfecto. Vamos a hablar de lo que es la libertad de expresión y el derecho a la información. Bueno, como antecedentes históricos, el reconocimiento de los derechos fundamentales en orden al derecho de información lo hemos visto con la Carta Real de Rhode Island, en la primera enmienda de la Constitución americana, y en España se ve por primera vez en el decreto de 1810, después en la Constitución de Cádiz, con la libertad de imprenta, en el decreto de 1868, que es la Primera República, en la Constitución de 1869, en la de 1876, en la de la Segunda República del 1931 y en el Fuero de los Españoles del 45, que es en la época de Franco. En la Declaración Universal se recoge el derecho a la libertad de opinión y expresión. La expresión es aquello que comunica una idea, una información o un sentimiento, ¿vale? El titular es la persona y el Estado es el que debe velar por garantizar esta libertad de expresión. Lo que garantiza esta libertad es la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Se contempla en el artículo 10, ¿vale? Nuevamente, artículo 10 de la Constitución. Bueno, tal y como dice Llamazares, ha de garantizarse la libre formación de la conciencia y, por tanto, la dignidad. Libertad de expresión significa derecho a la información, a la libre opinión. Las noticias de televisión, por ejemplo, de prensa, siempre van acompañadas de una valoración del que da la noticia, ¿vale? Bueno, pues la unión de la noticia y la valoración de la misma es lo que da la buena formación de una opinión. Hay que observar siempre qué es lo que más destaca, si es la información o la valoración. Y así podremos saber si se trata realmente de una noticia o de una opinión, ¿vale? Si lo que más destaca es la información, estaremos ante una noticia, ¿vale? Si lo que destaca más es la valoración que hace esa persona que nos lo está contando, será una opinión, ¿vale? Si analizamos el artículo 20 de la Constitución, en cuanto a la libertad de expresión, vemos que se reconoce el derecho a la libertad de expresión y difusión, pero que con respecto al resto de los derechos fundamentales. Se garantiza igualmente el secreto profesional y la cláusula de conciencia. El artículo 14 de los acuerdos sobre la educación y asuntos civiles firmados por el Estado con la Santa Sede, se compromete el Estado a velar por el respeto de los medios de comunicación con los sentimientos católicos. En el artículo 2.2 de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa se reconoce el derecho de la Iglesia a divulgar y propagar su propio credo y se garantiza el derecho de la persona a manifestar libremente sus propias creencias o la ausencia de estas, ¿vale? ¿Cuál es el objeto y los límites? Bueno, el objeto de la libertad de expresión son la noticia, los pensamientos, las ideas, las opiniones, las creencias y los juicios de valor. La libertad de expresión se puede constatar, mientras que la libertad de información solo se puede verificar, ¿de acuerdo? El artículo 20 de la Constitución establece para estas dos libertades unos límites, como son pues, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, además de la protección pues, a la juventud y a la infancia. Derecho a la intimidad, pues, no intromisión en la esfera de la vida privada. Derecho a la propia imagen, pues se prohíbe la publicación, reproducción o utilización de la imagen sin autorización expresa, ¿vale? Que esto a veces en el tema de las redes sociales se vulnera una y otra vez, porque de pronto pues han subido una foto tuya que dices, pero vamos a ver, o sea, que yo no he dado mi autorización, pero ¿por qué alguien sube una foto y encima me etiqueta y me pone ahí? O sea, pues a veces es que todo esto se lo pasan por el moño, hablando de plata, ¿vale? Según el Tribunal Constitucional, para que el ejercicio de la libertad de información sea legítimo, exige que concurra pues, un interés y una relevancia de la información y que además sea veraz. Con límite, pues hemos dicho el respeto a los derechos fundamentales del título primero de la Constitución.
vamos a ver el tema de los sentimientos religiosos como límite a esa libertad de expresión. Bueno, otro límite a la libertad de expresión es el que se deriva de la libertad religiosa e ideológica. El artículo 16, como veis, vamos orientados al 10, al 16, al 20, ¿vale?, de la Constitución. Bueno, pues el artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica y de culto. Igualmente se recoge en el artículo 14 del acuerdo con la Santa Sede sobre educación. Igualmente en el Código Penal se castiga con prisión y multa a quienes profanen u ofendan sentimientos religiosos. Han de erradicarse las expresiones de odio, ¿vale? Es lo que hablaba antes con el compañero que estaba aquí. Si aprendiéramos a respetar que cada uno puede tener una opinión o una creencia o, en fin, no sé, pues no sé, alguien que en vez de llamar al sol sol le llama luna, pues tampoco pasaría nada. Quiero decir que, no sé, que hay que tener bastante tolerancia y hay que erradicar todas las expresiones de odio que últimamente pues también vamos como en aumento, ¿vale? El respeto a los sentimientos religiosos es un límite a la libertad de expresión que será determinado con cada caso concreto por los jueces. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece la preservación del espíritu de tolerancia propio de una sociedad democrática. ¿De acuerdo? Hay que ser mucho más tolerante, de verdad. En cuanto al pluralismo religioso e ideológico en los medios de comunicación social, bueno, tal y como señala el artículo 20.3 de la Constitución española, la ley regulará la organización y el Parlamento controlará los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público. Una forma de garantizar el pluralismo es que los medios de comunicación puedan tener distintas tendencias ideológicas. Las líneas editoriales deben respetar el pluralismo religioso y tener pues, una actitud de respeto frente a todas las religiones. Las de titularidad pública han de tener una ideología neutral y ser imparciales. La Constitución, en el artículo 38, garantiza la libertad de creación de empresas, entre las que están las informativas. Las confesiones religiosas se someten al derecho común y las empresas que creen puedan observar las tendencias religiosas que estimen oportunas. No así Radio Televisión Española, ya que es un ente público y debe ser neutral y laico, ¿de acuerdo? Radio Televisión Española tiene la obligación de ceder espacios gratuitos temporalmente a grupos de todas las religiones. El Consejo de Administración y el director general pues, determinarán la ubicación y la duración de esos programas. Cuando se cede el derecho de acceso, los responsables de los contenidos serán esos grupos religiosos. Las normas que regulan el derecho de acceso a la ley es la Ley 17 de 2006 de Radio Televisión Española con sus modificaciones, ¿vale? Al igual que se hace a nivel nacional, también se regula a nivel autonómico mediante los consejos asesores. Sí que es cierto que solo accederán las confesiones religiosas que estén válidamente constituidas y con personalidad jurídica. Recordad, ¿vale? Inscritas en el registro de entidades religiosas, ¿vale? Que ya lo hemos visto. En cuanto a la cláusula de conciencia, bueno, pues la cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los periodistas que se concede como protección para garantizar su independencia. Solo los periodistas pueden rescindir su contrato con derecho a indemnización en los casos señalados en la Ley Orgánica de Cláusula de Conciencia. En virtud del artículo 2, pues, los periodistas pueden rescindir sus contratos con las empresas cuando en el medio para el que trabaja se produzca una variación sustancial de la ideología o orientación informativa o cuando sea trasladado a otro medio que suponga una ruptura patente con la orientación profesional del periodista. El periodista es quien informa, ¿vale? Si lo hace con un medio público, pues tiene que ser neutral. Si lo hace en un medio privado, desde donde puede surgir conflictos, pues es que tiene que acatar esa disciplina o esa manera de pensar, ¿vale? La libertad del profesional tiene que ser compatible con la libertad del medio. Tal y como declara el Constitucional, la cláusula de conciencia es un derecho garantía de todos los periodistas, ¿vale? Ole, vaya, joder. Bueno, nos quedaría lo que es la libertad de expresión y bueno, la libertad de expresión, los símbolos religiosos, la libertad de cátedra, ¿vale? Y veríamos, finalizaríamos esta
y veríamos la siguiente, que es la que os comento del tema de la libertad de expresión y derecho a, pues, derecho a la educación y libertad de enseñanza. Y creo que nos daría tiempo también a ver el derecho al matrimonio, los sistemas matrimoniales, ¿vale? Y ya nos quedaría poco para concluir este primer repaso del libro. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos el jueves que viene. Cualquier cosa que tengáis, cualquier duda que os surja, que sea, pues o me lo mandáis al correo electrónico, quiero que sea, ¿vale? Y bueno, tenéis una buena semana. Vale, gracias, que lo paséis bien. Hasta luego, gracias, hasta luego.